Durante 2 años, miles de conversaciones reales con mujeres formaron parte de un experimento sobre vínculos, deseo, rechazo, ego y validación. Esta afirmación cambió recientemente y en realidad pareciese que este libro ya estaba realizado desde antes de la polémica. Hoy vamos a analizar si la explicación pública de experimento social alcanza para convertir conversaciones reales y dinámicas íntimas en una investigación válida y qué problemas metodológicos y éticos persisten incluso si el libro ya llevaba 2 años preparándose. Así que empecemos con lo primero. ¿Quién es Laureano Gieco? Laureano Gieco es un creador de contenido nacido en Entre Ríos. Soy Laureano Gieco, tengo 25 años, actualmente me dedico a la creación de contenido en la que hablo mucho sobre vínculos, relaciones modernas. Tengo 2 libros que han inspirado a mucha gente, uno es Ansiedad, la nueva pandemia del siglo XXI y otro es El manual de las relaciones modernas. Soy de Entre Ríos, de Paraná, trabajo para grandes creadores de contenidos como Davos Enei, Se La Cobra. También trabajé para el Kun Agüero. Hoy me vuelco más en lo que es el mundo de redes sociales, inspirando a la gente con un contenido más de relaciones y de vínculos. Su trayectoria conocida no comenzó desde la psicología ni tampoco en la investigación social, sino en el diseño gráfico según su propio relato. También me dedico un poco a lo que es el diseño gráfico, a lo que es las miniaturas de YouTube. Hoy me vuelco más en lo que es el mundo de redes sociales, inspirando a la gente con un contenido más de relaciones y de vínculos. Él menciona que comenzó en edición audiovisual y marketing digital en T22, que trabajó para figuras como por ejemplo el Kun Agüero. De esta manera, esta figura de internet comenzó a crear su propia marca personal, alrededor de frases breves como la ya conocida "tiro un facto y me voy". Su contenido solía hablar de responsabilidad afectiva, ghosting, relaciones contemporáneas y de hecho en julio del 2026, en la revista Olala, lo presentó directamente como un experto en vínculos y afirmó que tenía más de 1 millón de seguidores y más de 25.000 libros vendidos. Que me voy. La mayoría de personas en el 2025 no quieren amor. Quieren una persona disponible emocionalmente pero que no les pida nada. Hoy vas a aprender a tener responsabilidad afectiva. Muy importante que nosotros trabajemos eso y ser personas responsables afectivamente porque es lo que nos va a hacer crecer y ser mejor personas. Y más de 20.000 libros vendidos. Es importante señalar que estos números aparecen en el perfil periodístico. No hay una auditoría real, o al menos no encontré hasta el día de la fecha, una auditoría real independiente de las ventas de sus libros. En la entrevista muestra con claridad el lugar discursivo desde donde se para Laureano. En nuestro primer reel hablamos de la figura de autoridad que se genera a través de las redes, que no se limitaba a contar anécdotas o experiencias propias, sino que explicaba cómo diferenciar, por ejemplo, la ansiedad propia o la ansiedad que nos genera el vínculo interpersonal, cómo detectar vínculos tóxicos y cómo vincularse mejor. Y este punto es muy importante, porque en primer lugar nos permite entender por qué esta controversia tuvo tanta repercusión. ¿Por qué se armó una polémica tan grande? En primer lugar, porque él trabajaba justamente sobre cómo vincularse sanamente. Y no es un hombre que está siendo acusado por mandar múltiples mensajes iguales a diferentes mujeres para seducirlas. Se trataba de alguien cuya legitimidad en internet y legitimidad comercial estaba construida justamente a través de hablar de honestidad, de responsabilidad afectiva, ansiedad y la comunicación, los libros y la autoridad creada alrededor de la salud mental. Gieco publicó su primer libro, Ansiedad, la nueva pandemia del siglo XXI. Cómo entenderla y transformarla. En su publicación de lanzamiento sostuvo que el libro incluía herramientas y ejercicios para implementar en la vida diaria. En la página de venta de Hotmart lo presenta como referente en desarrollo personal, salud y bienestar y anuncia que el libro permitiría entender la ansiedad, identificar sus raíces y desarrollar estrategias para manejarla. Esto va un poquito más de decir esta es mi experiencia personal, pero ya entraremos a las declaraciones posteriores. Luego de ese libro publicó El manual de las relaciones modernas y en su página oficial enumera capítulos sobre ansiedad, ghosting,
poliamor, responsabilidad afectiva, sexo, inseguridades corporales y construcción de relaciones saludables. Actualmente, al día 24 de agosto, sí presenta un pop-up en su página de internet diciendo que Gieko no es psicólogo ni profesional en la salud, que si necesitas ayuda deberías contactar a un profesional y dejar un número de teléfono. Esto no estaba en el día que hicimos el primer stream. Se agregó a cada libro esta advertencia. La página de Reset Emocional desapareció y en las páginas anteriores no estaba. Podemos entrar en Wayback Machine y vamos a ver que no estaba estos pop-up o estas advertencias admitiendo que él no era profesional de la salud y que esto era desde su experiencia. Pero bien, ¿cuándo comenzó la controversia real? Vamos a hablar del inicio de la controversia. La polémica comenzó cuando la influencer Agus Darré publicó intercambios, según su relato, que había mantenido con Gieko. Él también los admitió. ¿El escrachador serial de mujeres va a ser escrachado? Acompáñame a ver esta tristísima historia. Estamos hablando del chico Tiro un facto y me voy, que sí, lo patentó para que sepan. Sin ningún tipo de título universitario sacó libros de psicología. Conociendo esto, vamos al importante. También se dedica a hacer videos, comentando videos de cuando mujeres hablan de hombres, de cómo les gustaría que las traten, etc. Me chamulló y yo respondí, sí, qué ingenuo, chicos. Cuestión, yo conté todo el lore por TikTok y resultó que el tipo le manda el mismo mensaje a todas. Acá le dijo la captura que me mandó mi seguidora, que le había mandado el mismo mensaje. Ay, no. Sí, alto loco y alto miedo. Y yo no puedo creer de que esta persona aconseje a hombres. Chicos, no, por favor. Todo bien, pero si te vas a dedicar a algo como esto, no seas caradura. Y lamentablemente, amor, te metiste con una persona que tiene mucha audiencia de mujeres. O sea, va a salir a la luz todos los mensajes que hayas mandado, caradura. Pero no podés levantar, pero ni sospechas podés levantar, gordi. Bueno, basta. Les voy a dejar acá los mensajes. Literal, si lo mandó todas. No, es un caradura. Acá me contestó un reel que yo había puesto y me pone, ¿quién carajos hace eso? Literalmente le mandé capturas de hombres que sí lo hacen, que son del lado correcto de los hombres. Y me manda esto. claro, del lado correcto de los hombres que sí lo hacen, pero que no le hacen caso. Vos ese. Si te lo hace el que no te gusta, no lo haces. Es como aviso de manual. Ya que me dijiste que somos de manual, yo no sé qué serías vos, copiando y pegando este mensaje a todas las mujeres. Es realmente tipo Miedi. Miedi no, lo que le siga a Miedi. Justo te vas a meter conmigo, que yo tengo literalmente toda mi audiencia de mujeres y yo no soy cara dura, querido. Yo no soy cara dura, yo no ando vendiendo algo que no soy. Así que se te dio vuelta la tortilla, Gordi, es así. Es así. Darré sostuvo que habían hablado algunas veces por sus redes y que él había reaccionado de una manera un poco hostil o violenta durante el intercambio. Vamos a ver los primeros 2 reels de Agus Darré enlazados por la cobertura periodística que se hizo sobre este caso. Tenemos el primer reel de Agus Darré sobre el caso y luego hay muchos reels más con testimonios y capturas que procederé a dejar en pantalla. Pero este primer reel, comentando su experiencia, trajo a muchas otras mujeres que comenzaron a enviarle mensajes. Esta seguidora dice: en su momento me dejó de seguir porque le clavé el visto y se enojó. Ahora me siguió de nuevo y me mandó lo mismo que a todas. Me invitó a un viaje a Aruba con todo pago, no sé qué. Escuchen, y quiero que entremos en detalle del viaje a Aruba, que está todo pago. Yo le dije que no iba a ir ni en pedo si no lo conocía y medio que se enojó. Le manda: ¿te animás a que sea 100% sincero con vos? Me pareces una mina muy linda, pero hay algo de vos que me hace ruido. Esto ya lo vi en 10.000 capturas. ¿Qué cosa le pone ella? Pasa que prefiero guardármelo y sacarme las dudas personalmente. Capaz me estoy equivocando, pero en persona lo puedo comprobar. Soñé con vos anoche. ¿Otra vez? ¿Qué habrás soñado? Le pone ella, jaja. Estábamos con un bar muy turbio bailando y después como que no terminó. No, por Dios, está mal de la cabeza este chico. Soy de Entre Ríos, Julio, ok. Espero que estés lo suficientemente loca, pone. ¿Por qué? Porque así sería divertido conocerte.
A mí me gustan las locas. En estos mensajes había capturas, relatos, que según Darré y la cobertura que se hizo en Uno Entre Ríos, habría sido alrededor de 30 mujeres que habían comunicado experiencias similares. Otra persona. Hola, ¿cómo te explico que a mí me invitó el mismo plan? No tiene vergüenza y 1000 cosas más. Pero lo que decís es tal cual mi chat. Nada, preguntarte en cuál estás a la hora de vincularte, porque capaz yo ponele, te conozco a vos porque me interesas, te priorizo, por así decirlo. Él priorizaba a todas. O sea, si te soy sincera, no, esto, yo no puedo creerlo. Ella le pone, si te soy sincera, se hace muy difícil conocer a alguien bien, así porque cada 2 semanas hay un planteo sobre interés, porque si me decís que te doy razones, lo banco, pero lo estoy poniendo toda la onda y energía. Y quizás vos estás en otra en el sentido que conoces a otros pibes, le pone. No puedo creer, caja, tengo miles. Encima el nefasto me preguntaban cuál estaba yo. Después de habernos visto 3 veces. Si me veía con otros pibes y yo claramente le decía, claro, él hacía el planteo, veía qué onda, o sea, no entiendo. Yo claramente le decía que no me parecía que me pregunte eso, no tenía por qué interesarle en este momento. Él le pone, me parece un montón lo que pregunto, lo que sea. Primero fue con el avísame cuando llegues, después por el interés, después por el día de la joda que dijiste que te respondí mala onda. Él se acuerda de todo. No entiendo cómo él se acuerda de cada mujer. De verdad, yo de la misma fecha debo tener 30 chicas. Esto no es joda. O sea, ¿cómo se acuerda de cada una? Esto se empezó a viralizar y apareció la frase que de algún modo se volvió un meme, que es soñé con vos. Pareciese que él le escribía lo mismo, de la misma manera, a varias mujeres. O sea, ¿qué se le pasó por la cabeza? Miren esto. Anoche soñé con vos, boluda. O sea, cambió el speech. No creo que quieras saber otra vez. Amo, porque nadie le contesta así como con emoción. Todo bien, por tomar unos mates. Sí, tranqui el sueño. No me acuerdo, porque cuando te lo estaba por decir me desperté. Igual sos buena, ¿sabías? Sos buena en el baño. Habría que ver cómo te dejaron. Chiche que pide el robot se volvió loco. ¿Sabés qué voy a fumar? Soñé con vos. Esto despertaba curiosidad. ¿Qué soñaste? Esto lo trabajamos en el Reel cuando hablamos de técnicas de seducción, que podríamos hablar acerca de estos gurús de la conquista en otro momento. Pero bien, diferentes mujeres mostraron mensajes aparentemente iguales o semejantes. También circularon acusaciones sobre reacciones agresivas ante el rechazo y otras estrategias de acercamiento. También hubo casos y un audio específico en donde se mencionaba tener relaciones sin preservativo. Si él había tenido relaciones sin preservativo con otras chicas, él dijo que era una pregunta muy íntima y que no quería contestar porque era su cuerpo y su decisión. Y ahora pasamos a la respuesta de Laureano. Tras la viralización de este caso, Gieco publicó que durante 2 años había trabajado en Soñé con vos, al que describió como este experimento sobre el deseo, el rechazo, el ego, la validación, la exposición y los vínculos en redes sociales. También afirmó que había repetido ciertas dinámicas y reunido miles de respuestas y conversaciones. Voy a dejar acá la publicación central de su explicación. Anunció además que el material sería publicado como un libro. Presta atención y quédate hasta el final porque es la única vez que voy a hablar de todo esto. Va a ser un poco largo, pero quiero contarles todo. Primero quiero contarles que el 3 de septiembre se lanza mi nuevo libro Soñé con vos. Es un libro sobre el comportamiento de hombres y mujeres y sobre la dinámica que tenemos a la hora de vincularnos. Incluye juegos, test, experiencias, respuestas y conversaciones reales con personas, repitiendo determinadas dinámicas para observar cómo reaccionamos frente a situaciones similares. Así que bueno, eso por un lado se viene nuevo libro el 3 de septiembre. Por otra parte, voy a dejar algunos videos sobre lo que plantea Laureano referido al tema. Críticas con las que puedo estar de acuerdo o no, y otras que cruzaron un límite que considero necesario marcar. Aquí se utilizó el mismo chamullo o una dinámica muy parecida para hablar con distintas personas. Repetir determinadas dinámicas y conversaciones con distintas personas para yo observar cómo se reacciona frente a situaciones similares, porque todo lo que yo hablo y lo que yo cuento es en base a mi experiencia, y yo lo dije siempre. Cuento cosas en base a mi experiencia social. No hay demasiado misterio detrás. Ahora, incluso saquemos el libro completamente de la ecuación por un segundo. Supongamos que simplemente hubiese sido un pibe soltero mandándole el mismo chamullo a varias personas porque se me cantó. ¿Es boludo? Puede ser. ¿Es descansable? Completamente. Y sí, descánsenme si quieren. Pero ¿desde cuándo un chamullo repetido convierte a alguien en un monstruo? Planteaba que estaban sacados de contexto, que sí había tenido errores y malas reacciones, pero no aceptaba que a partir de las capturas se lo definiera como un monstruo narcisista, violento o peligroso. Bueno, hago un video nuevamente porque siento que la situación escaló mucho y no me gusta, no estoy de acuerdo. Es una situación que uno no la elige porque yo no la elegí, pero me toca.
Y creo que lo mejor que uno puede hacer como ser humano, como hombre, como persona, es salir a dar la cara las veces que sea necesario. Dije que no iba a volver a tocar más el tema, pero la situación lo amerita, porque esto no solo me está afectando a mí, sino que se está afectando a mi familia. No quise tocar más el tema porque sinceramente siento que se magnificó todo el hostigamiento, porque si somos realistas, gente, no maté a nadie. Exponen mi vida privada, muchas cosas de las que se están diciendo están sacadas de contexto y se me está dando un hostigamiento digital innecesario, ya me parece. Y lejos de ponerme en modo víctima o que empaticen conmigo, porque sé que no van a empatizar conmigo, pero tengo 26 años, me puedo equivocar, nunca se equivocaron. Plantea que el hostigamiento masivo también estuvo afectándolo a él y a su entorno, y que pretendía aprender de sus errores y seguir adelante. Con esto podemos decir que es atendible su planteo, porque las capturas de Instagram no permiten diagnosticarlo con un trastorno narcisista de la personalidad. Pero eso no quita que sus actos cometidos puedan haber estado infringiendo la ley actual en salud mental, por ejemplo. Es una objeción válida, pero no responde necesariamente a las preguntas sobre el consentimiento, sobre la planificación, sobre su trato interpersonal o sobre la utilización comercial de las conversaciones. La utilización comercial de las conversaciones y también de la salud mental es una de las polémicas más grandes. Él plantea que el problema es que él comenzó a comercializar y a monetizar sus conocimientos. Y el problema mayor no es ese, sino la parte ética y también de dónde sacó esa información. Porque recién ahora aclara que era su experiencia, pero anteriormente él vendía sus factos como una objetividad y planteaba que él tenía el conocimiento. De hecho, lo podemos ver en la revista de Olalac. Y la polémica continuó y termina con el careo con Agus Darre. ¿Vas a criticar a un hombre? Si lo vas a tildar de princeso, de que no resuelve, de que le faltan huevos, con la mejor de las mejores, lo digo, asegúrate de vos ser una mujer, no una nena grande con caprichos de princesa. Porque muchas piden un hombre hecho y derecho, pero no saben lo que implica ser una mujer de verdad. No saben sostener una conversación emocional sin victimizarse, no saben estar solas sin buscar a alguien que les resuelva la vida, no saben dar, solo exigen, no acompañan, esperan que la salven. Ojo, no digo todas, porque ya me veo en los comentarios, yo estoy sola hace 5 años, no estoy hablando por todas. Y ojo, tampoco hablo de madurez de edad, porque hay minas de 30 que siguen actuando como si tuvieran 15. Con la autoestima atada hacia el chabón les contesta, la validación puesta en el like de Instagram. Querés un hombre fuerte, emocional, presente, pero vos no sabés ni qué querés, ni quién sos, ni qué ofreces. Entonces, antes de decir es un nene en un cuerpo de hombre, asegúrate de que vos seas una mujer y no una nena disfrazada de adulta. El 20 de agosto, Laureano Gieco y Agus Darre participaron en un encuentro en el stream de Martín Sirio. Allí se discutieron las capturas, los audios, el supuesto experimento, los libros y el uso de inteligencia artificial para sus libros. Ese chamullo de Soñé con vos, ¿de dónde salió? ¿Lo del Soñé con vos es igual chamullo? Sí. Ese chamullo, mira, mucha gente lo malinterpretó como diciendo, no, porque vos hiciste un experimento social con las chicas y demás, que fue un comunicado que se malinterpretó. Pero porque, lo dijiste vos. Sí. Okay. Eso que se malinterpretó porque lo dije yo, que estaba, o sea, fue un comunicado errado. Durante el intercambio se le cuestionó que no hubiera llevado el manuscrito real de Soñé con vos, poniendo en duda si realmente ese libro existía desde antes. Según su explicación, él había viajado desde Entre Ríos y el libro todavía se encontraba en proceso de preparación. También se le preguntó por el uso de IA en sus libros y su respuesta se desplazó hacia la idea que los libros relataban sus propias experiencias. Pero ese chamullo básicamente arrancó en el sentido de, yo agarro, es un chamullo que yo pruebo, en el sentido de que, no sé, agarro un perfil de Instagram como Agus, digo, che, soñé con vos, y voy probando distintos abridores que se hacen como cualquier chabón. Pero probando a ver si garchás. O sea, digo, no un experimento social. No. Procede a no contestar la respuesta a si se utilizó IA en sus libros. Sí dijo, se utilizó IA para hacer la imagen conocida de Soñé con vos, porque todavía no tenía una portada. Esto se le pregunta porque su publicación tuvo una etiqueta de modificado con IA. Pasemos a qué sabemos y qué no sabemos. Sí sabemos que el Laureano Gieco presentó públicamente el proyecto Soñé con vos y lo describió como este experimento trabajado durante 2 años. También sabemos que distintas mujeres hicieron públicos chats y relatos sobre experiencias negativas con él y que varios medios reprodujeron estos testimonios. Algunas coberturas mencionan aproximadamente 30 relatos, pero esta cifra surge de recopilaciones de redes, así que no sabemos exactamente cuántas conversaciones han aparecido. Agus Darre dice que muchas de ellas están en instancias legales y que hay otras que ella no ha compartido. Yo en mis videos hablo de lo que para mí es mi idea o lo que yo pienso. Encontré un test que te mide el nivel de ansiedad que manejas en las relaciones. Seguro te pasó de a veces sobrepensar cosas que no pasaron, analizar cada mensaje, de la ansiedad cuando no te contesta. Bueno, este test se llama el termómetro de ansiedad y es un test de 10 preguntas que te dice cuál es tu nivel de ansiedad y es totalmente gratis. Vamos a... Yo nunca agarré y dije, yo soy el gurú de las relaciones, soy un experto en las relaciones y soy un capo y me las sé todas.
Voy a hacer un teatro. ¡Qué locura! Acabo de presentar mi obra llamada Basada en Factos Reales, que se realizará el domingo 11 de octubre en el Teatro Multiescena, en la Avenida Corrientes. Estoy muy contento y muy feliz porque siempre me vieron a través de un TikTok o un Reel. Jamás. No, bueno, pero has hecho libros. Por otra parte, que no sabemos realmente las intenciones privadas de Laureano. Él comentó finalmente una distinción importante, que es que el libro podría haber existido previamente, pero esto no lo constituye de por sí en una investigación válida. Demostrando que el proyecto no fue improvisado, no se resolvería automáticamente los problemas de método, de consentimiento y de uso de conversaciones privadas. Pero supongamos que ahora cambió de opinión y nunca fue un experimento. Sí se expresó y su enunciado referido a la comunicación de este proyecto se informó como tal, como un experimento. De hoy, el día 24 de agosto, sigue presentado como experimento. Por otra parte, muchas páginas web de él se han dado de baja, pero todavía tenemos segmentos, podemos entrar a mi stream anterior que aparecen o entrar a Wayback Machine, porque por más que se borren esas páginas o que ahora se hayan modificado y aparezcan un pop-up de que esto no es terapia, sus acciones ya han tenido consecuencias. ¿Qué convierte algo en un experimento? En internet, experimento social se usa casi para cualquier escena preparada para observar cómo reacciona la gente. Puede ser una cámara oculta, una billetera suelta o mandar el mismo mensaje a 100 personas. Pero sabemos, y lo hemos mencionado, que metodológicamente un experimento necesita mucho más que eso. En primer lugar, necesita una pregunta o hipótesis definida. En este caso, no sabemos bien. ¿Será qué pasa cuando le envío el mismo mensaje a muchas chicas? Por otra parte, necesita variables operacionalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables se puedan medir. En mi reel hablé e hice un ejemplo con hacer una torta. Si nosotros queremos hacer una torta, necesitamos, por ejemplo, 2 huevos, 250 gramos de harina. ¿Y cómo vamos a medir los 250 gramos de harina? Bueno, necesitamos instrumentos para poder operacionalizar esa variable. Lo mismo ocurre cuando hablamos de cosas más abstractas, como pasa en la psicología. Por ese motivo, en psicología se utilizan test que intentan ser validados como test psicométricos y se realizan instrumentos para poder medir esas variables ya operacionalizadas. Luego tenemos que hablar de la muestra. ¿Qué criterios utilizamos para la selección de participantes? En este caso, como mencionamos anteriormente, pareciese que la muestra y las mujeres eran chicas que le parecían lindas a Laureano. Eso no es un criterio objetivo, si bien sabemos que la objetividad en una investigación en psicología es varias veces difícil, hay métodos para controlar eso y de eso hablaremos a lo largo del video. Por otra parte, necesitamos una forma sistemática para registrar los datos, necesitamos un plan de análisis y mecanismos para controlar explicaciones alternativas, es decir, bueno, tal vez fue por esto o tal vez fue por lo otro. Necesitamos identificar si hay variables contaminadoras en nuestro experimento. Por lo que mandar "soñé con vos" a 1000 personas y ordenar sus respuestas no es un experimento. Algunas pueden responder porque la frase les llamó la atención, otras pueden responder porque ya lo conocían a Laureano y les caía bien, otras por su fama, por interés previo, por curiosidad o porque tenían una conversación previa. No podemos separar estas explicaciones, no podemos saber qué produjo la respuesta. Por más de que una base de datos sea enorme, puede ser metodológicamente pésima y la cantidad no va a arreglar el diseño de investigación. Por otra parte, vamos a hablar del tema del observador, que en este caso vendría a ser Laureano. Observar no es necesariamente experimentar en términos técnicos. Si una persona introduce deliberadamente un mensaje para provocar determinadas respuestas, no es un observador externo, es una parte activa de la situación. Esto se sabe desde el principio de la historia de la investigación en psicología y en psicología social. El observador mismo es parte del experimento y es una variable a ser tenida en cuenta. Ya desde los experimentos clásicos en la psicología social sabemos que la presencia, la autoridad, las instrucciones y las expectativas del investigador pueden modificar aquello que se les presenta como resultado. Y para ello traje un caso que hemos mencionado en el canal, que es el famosísimo experimento de Milgram.
Si no conocen este experimento, voy a dar un poquito más de contexto. En este estudio se trataba de pensar cómo una persona común podía obedecer a la autoridad cuando sus órdenes entraban en conflicto con su conciencia o su moral. Stanley Milgram lo realizó en la Universidad de Yale a comienzos de los años 70 y publicó el estudio principal en 1963. En él convocó a 40 varones de entre 20 y 50 años de diferentes ocupaciones mediante anuncios en el diario. A los participantes les decían que iban a colaborar en una investigación sobre los efectos del castigo en el aprendizaje. Y cuando llegaban, encontraban a 2 personas. Un investigador vestido con una bata gris que representaba la autoridad científica y otro supuesto participante que en realidad era un actor cómplice de Milgram. El alumno era atado en una silla en otra habitación y conectado, supuestamente a unos electrodos. El maestro debía leerles pares de palabras y evaluar sus respuestas. Y cada vez que el alumno se equivocaba, tenía que aplicarle una descarga eléctrica progresivamente más intensa. La máquina tenía 30 interruptores que iban desde el 15 hasta 150 voltios. En realidad, nadie recibía descargas, pero los participantes no lo sabían. El participante que evaluaba y que tenía que dar las descargas eléctricas tenía instrucciones de considerar la falta de respuesta como un error y por lo tanto aplicar una descarga todavía mayor. Y esto generaba un conflicto muy fuerte porque por un lado el participante escuchaba el sufrimiento de la otra persona y por el otro tenía enfrente a una autoridad científica que le decía que debía continuar. Muchos continuaron a pesar de mostrar un sufrimiento psicológico evidente. Sudaban, temblaban, se reían nerviosamente. Es decir, muchas personas lo hacían, pero lo hacían angustiadas porque sentían que debían obedecer a esta autoridad. Actualmente hay muchas críticas al experimento porque, como sabrán, estas personas estaban sufriendo. En primer lugar, se engañó a los participantes sobre el verdadero propósito. Después produjo un nivel considerable de angustia y las órdenes de no tiene opción comprometían el derecho a retirarse, es decir, el consentimiento. Todo esto dejó un legado para investigaciones posteriores. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Como dijimos antes, se intentaba pensar hasta qué punto una conducta puede ser producida por una situación que ha sido construida para llegar a ese punto. La autoridad del investigador, el prestigio de la institución, el aumento gradual de las descargas. En el caso de Laureano podemos pensarlo desde esa manera. Es la autoridad en coach emocional o gurú experto en relaciones permitía condicionar las respuestas de las mujeres. Pero esto ni siquiera era una investigación real. Traje este ejemplo porque podemos ver cómo se intenta evaluar el rol y la posición de aquel evaluador afecta la situación y las respuestas. En la investigación cualitativa se trabaja sobre el problema mismo de la reflexividad. Examina cómo la posición, el poder, las decisiones y expectativas de quien investiga participan en la producción de los datos. Entonces el problema no es solamente intervenir en esta situación, sino aparece en cómo esta intervención se oculta y después se presenta la respuesta provocada como si fuera una manifestación completamente espontánea de la esencia o la personalidad del otro, como si Laureano no tuviese nada que ver, o que su influencia, o que sus seguidores, o que su fama no tuviese nada que ver con que las chicas consintieran a tener relaciones. Entonces, en conclusión de este apartado, podemos pensar en que el problema no es que haya intervenido, sino en no explicitar esa supuesta intervención, en no analizar sus efectos y las variables que se tienen en cuenta al observador y luego atribuir todas las respuestas a las características psicológicas de la persona observada. Esto apareció mucho. Las chicas son tontas, las chicas son ingenuas, las chicas no son tontas. Ya hemos dicho que hay muchas variables para que una persona pueda contestar una pregunta. Pausa metodológica. ¿Cómo podríamos evaluar seriamente Soñé con vos como una investigación? Tenemos muchas preguntas. ¿Cuál era la hipótesis original? ¿Qué contaba como dato? ¿Qué se buscaba? ¿Cómo fueron seleccionadas las personas para la muestra? ¿El procedimiento era el mismo en cada situación? ¿Cómo se clasificaban unas respuestas ambiguas? ¿Qué conversaciones quedaron afuera? ¿Existía un protocolo fechado? ¿Cómo se protegía la identidad de estas chicas? ¿Las participantes podían retirar sus datos? Y luego, ¿quién revisó los riesgos de esta investigación? Y esto es importante porque sin criterios previos aparece el razonamiento retrospectivo. Sería como que tiremos dardos a una pared y luego pondríamos el blanco. El resultado podría parecer coherente, es decir, podríamos haber dado en el blanco con nuestros dardos, pero no demuestra que ese blanco existiera desde antes. Consentimiento y engaño.
Es verdad que ocultar ciertos aspectos en una investigación no la invalida automáticamente o la hace en contra de la ética, pero tampoco significa que cualquier persona pueda engañar con el fin de era para investigación. En la investigación formal, el engaño tiene que estar justificado. Es decir, en primer lugar, no debería existir una alternativa viable sin que se utilice el engaño. Los riesgos deberían ser los mínimos y tiene que existir una supervisión ética y luego realizar un resumen y una explicación de lo que ocurrió. Dependiendo del diseño, también puede ser necesario permitir que la persona retire sus datos. El consentimiento no es simplemente decir que sí, requiere información, comprensión y voluntariedad. Incluso si se oculta la hipótesis principal a ser falseada, no equivale necesariamente a ocultar por completo que alguien está participando en la investigación. El problema no termina en conseguir un sí. Incluso si el día de mañana todas las personas involucradas autorizaran la publicación de determinados chats, todavía quedan ciertas preguntas éticas. En primer lugar, ¿cuál era el riesgo emocional de las interacciones? ¿Había una diferencia de poder derivada de la fama o de la imagen pública de alguien que se presentaba como referente en vínculos? ¿Cómo se almacenaban las conversaciones? ¿Qué criterios decidían quién aparecía? ¿Quién obtiene beneficios económicos o reputacionales? ¿Y quién asume los costos de la exposición? El consentimiento, como mencionamos anteriormente, no es un formulario mágico que limpia cualquier situación porque también importan la confidencialidad, los riesgos, la posibilidad de retirarse de la investigación y también la distribución de cargas y beneficios. Si el resultado es un producto comercial, aparece esta pregunta. Entonces, las experiencias íntimas que parecían personales ahora se convierten en un capital narrativo para la marca de Laureano Gieco. Y referido al riesgo emocional, podemos volver a la frase "soñé con vos". Esta frase funciona porque parece singular. A cada persona le cuenta una experiencia única, que soñó con ella. Y entonces se intenta pensar en que la otra persona ocupaba un lugar en la mente de quien escribe. Pero si replicamos masivamente esa intimidad que se trataba de construir, se convierte en una técnica de seducción, porque se envía un disparador emocional en búsqueda de una reacción, se observa la respuesta, se ajusta la interacción y se conserva lo que funciona. No podemos concluir en que esto sea parte de una violencia, pero sí podemos analizar en la instrumentalización de la intimidad. Es decir, hay una técnica específica para lograr relaciones sexuales e intimidad más allá del vínculo singular. Y esta también es parte principal de la polémica, porque del otro lado había personas que podrían haber interpretado que estaban participando en un vínculo singular. De hecho, en muchos chats, él plantea y hace planteos en las relaciones de que ese vínculo era especial y único. Cuando salió a la luz de que hacía lo mismo y reproducía los mismos mensajes, esos vínculos dejaron de ser únicos. Yo, después de habernos visto 3 veces, me veía con otros pibes y yo claramente le decía, claro, él hacía el planteo, veía qué onda. Y no entiendo. O sea, no entiendo. Que no me parecía que me pregunte eso, no tenía por qué interesarle en este momento. Mujer, de verdad, yo de la misma fecha debo tener 30 chicas. Esto no es joda. O sea, ¿cómo se acuerda de cada una? Y allí aparece el experimento social. Es decir, no era porque yo estaba replicando lo mismo con todas, era porque había un fin ulterior, que era el conocimiento. El fin no era mis ganas de tener relaciones sexuales. El fin era producir un conocimiento para mi nuevo libro. Y la palabra experimento también hace algo. Experimento no es una palabra neutral. Convierte a una persona en el observador y a otras personas en las observadas, a uno en el autor y a lo demás en simple material para un libro. Y no podemos saber si Laureano eligió esta palabra con la intención consciente de protegerse. Al parecer lo hizo con abogados, pero sí podemos analizar la función que cumple en su explicación pública, porque desplaza el centro de cómo se vinculó hacia qué habría aprendido con esos vínculos. Entonces pasa de un problema interpersonal a un proyecto valioso. Y podría ser un proyecto
narrado como una autobiografía, como un ensayo sobre sus vínculos digitales, sin mencionar chats, sin mencionar nombres. Podría ser una obra de ficción literaria, una performance, una reflexión sobre las propias contradicciones del propio autor. Y estos géneros pueden producir preguntas interesantes, pero no se eligió ninguno de estos géneros. Se utilizó la palabra experimento y también sus otros libros se expresaron como herramientas para la ayuda. Eran libros publicados como autoayuda. Y allí podríamos decir, o al menos pienso yo, que aparece el problema principal, que es la etiqueta científica para buscar cierta legitimación moral. Porque podría ser una intervención artística, podría ser intención ficcional, pero eso no elimina la responsabilidad por el modo en el que se trató a las personas involucradas y en el modo en el que se presentó el proyecto en primer lugar. Y por último, esto es algo que me estuvieron preguntando mucho, y es, ¿puede decirse que Laureano es narcisista? Y en primer lugar, no de manera clínica, porque el trastorno narcisista de la personalidad requiere evaluar un patrón duradero y transversal mediante la historia clínica, el funcionamiento interpersonal, la autopercepción, la regulación emocional, la empatía, los rasgos de grandiosidad o vulnerabilidad y también un deterioro significativo en la vida. Y esto no lo podemos inferir a partir de los reels, a partir de su figura pública. Pero esto no quiere decir que no podamos hacer nada. Sí podemos analizar sus conductas, sí podemos analizar sus discursos y sí podemos pensarlo más allá de una categoría. Podemos pensar en su uso de mensajes aparentes, sí podemos pensar y reflexionar acerca de su uso de mensajes estandarizados, sus reacciones negativas o defensivas ante el rechazo, que incluso parecerían hasta reacciones que aparecen desde la violencia. Podemos pensar en una contradicción entre el discurso público y las prácticas relatadas. Sí podemos ver un intento de recuperar el control narrativo después de la exposición. También podemos ver la transformación de este conflicto interpersonal en un producto cultural o comercial y la utilización del vocabulario científico para legitimar, pero nada de eso equivale automáticamente a decir, ok, tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Nosotros en este canal hemos hablado muchas veces de qué significa un diagnóstico. De por sí, ya cuando uno está en tratamiento, y el DSM-5 también tiene sus propias críticas. Así que imaginemos el poder, desde el exterior, tratar de diagnosticar a una persona que no tenemos realmente un acceso a su historia clínica real. Si lo tuviésemos, tampoco podríamos. Si lo tuviésemos, tampoco deberíamos estar difundiendo esta información. Porque es real que muchas veces a personas con trastornos de la personalidad las discrimina. Porque tener un trastorno de la personalidad no significa que seas una mala persona y no significa que tengas que ser juzgado y discriminado. De hecho, todo lo contrario. Lo que se intenta, en general, se trabaja en salud mental, es que estas personas no tengan un deterioro personal en el trabajo, en las relaciones interpersonales y que puedan vivir una vida que valga la pena ser vivida sin lastimar a los demás ni a sí mismos. En conclusión, con la información pública disponible no tenemos elementos suficientes para considerar que Soñé con Vos realmente sea una investigación. Tenemos la descripción de su autor, conversaciones reales, tenemos dinámicas supuestamente repetidas y un libro cuyo contenido todavía necesita analizarse. Y para evaluarlo como investigación necesitaríamos conocer el diseño, la hipótesis, la selección de participantes, que según él al final nada de eso era real. Y no hace falta demostrar que el libro fue improvisado para sostener esta crítica, porque incluso si llevaba 2 años preparándose, sigue existiendo la pregunta principal, que es ¿qué autonomía tuvieron las personas cuyas interacciones se convirtieron en ese material? La conclusión que podemos pensar es que Laureano no es un monstruo, ni tampoco quiere decir que él no pueda expresar sus opiniones, sino que es mucho más limitada, es cómo estos discursos aparecen en redes sociales, qué significan y qué significa realizar un experimento. Porque uno puede producir un libro, pero sin producir conocimiento científico. Y puede tener una reflexión, puede tener una intención reflexiva, pero sin hacer daño o sin hacer mala praxis o sin falta de consentimiento. Pero bien, este es mi análisis específico del caso de Laureano Gieco y ahora quiero saber qué piensan ustedes. Incluso si este libro existía hace 2 años, ¿eso cambiaría para ustedes la evaluación ética? ¿O el problema seguiría siendo el uso de esas conversaciones? Gracias por ver y si les interesa analizar casos populares de la cultura de internet, juegos y franquicias populares, que es mi ámbito,
De hecho, para las personas que están en este canal hace tiempo, saben que yo tengo aproximadamente 3 tatuajes de juegos. Este es de Milk Inside a Bag of Milk, un juego independiente de Nikita, que de hecho me contestó en Twitter, lo queremos a Nikita. Para mostrarles que la cultura está en todos lados y qué podemos sacar de ella. También me encanta pensar en mangas, en libros, en cualquier producción cultural que podamos sacar y aprender algo. Y si esto les interesa, se pueden suscribir a mi canal Nikiterapia. Y si quieren apoyar al canal, ya saben que pueden mandarme un cafecito. Va a ayudar a financiar directamente la investigación, la escritura, la producción de estos videos. Todo está hecho 100% independiente y por mí. Los quiero mucho y nos vemos la próxima. Chao.